Bienvenidos a este nuevo podcast, Sin Misterio, en el cual vamos a ir viendo distintas temáticas relacionadas con la ciencia, la religión, la historia, prehistoria y también ese ámbito nebuloso conocido como misterio. De acuerdo, vamos a continuar la exposición del último día. Allí por donde se nos quedó, estábamos viendo cómo esos dos grupos de constelaciones, tres grupos de constelaciones que tenemos desde el este al oeste. Recordemos, primer grupo, Boyero o Guía de Bueyes, Boyero, Osa Mayor Leo. Segundo grupo, Hidra, Centauro, Crátera, etc. Y tercer grupo, Libra, Escorpio y Virgo. Forma un poco peculiar de agrupar, ¿verdad? Las constelaciones. ¿Por qué digo peculiar? Porque, hombre, se suelen relacionar las 12 hazañas de Heracles, más bien decir, porque relacionar difícil, ¿verdad? Solamente Leo y poco más. Géminis se pueden relacionar directamente con sus hazañas, pero se suele decir que, hombre, hay 12 signos del zodíaco, y si son 12 hazañas, sí, pero cuidado. Esos signos del zodíaco representaban un área del cielo. Esto se ve bastante claro en astrología, en lo que llaman los decanos. Entonces asignaban, por lo menos los egipcios, asignaban, que luego esto lo heredarían los griegos y los romanos, cuidado, que estamos hablando continuamente de la conexión entre estos dos mundos, ya existía desde mucho más atrás, ya desde los minoicos, ¿verdad? Pero que ciertamente, desde mi punto de vista, hubo un influjo posterior, ya al final de la época arcaica, por lo menos es bastante obvio. El caso es que los decanos, ¿qué son? Asignaban tres dioses a cada uno de esos signos del zodíaco. Si hay 12, entonces tenemos 36 dioses en total que eran conectados con los 360 días más o menos que tiene un año. Por tanto, cada año estaría conectado con cada 10 días de un año estaría conectado con uno de esos dioses. Y es muy interesante que si sumamos 36 más 12 tenemos 42. 42, que es el número de constelaciones, al menos según mi hipótesis, de los egipcios. Y bueno, lo que intento comunicar con esto es que son áreas del cielo y que incluyen varias constelaciones. Es una interpretación, entiendo, muy personal. Hay quien afirma que los decanos son estrellas que hay al sur de la eclíptica. Puede ser, pero en todo caso resulta curioso, ¿no? Que además más o menos es lo que hay. Por ejemplo, en Leo, el primer grupo tenemos Leo, 1, Boyero, Osa Mayor 3 en total. El Leo sería uno de ellos. Entonces tendríamos 36, tendríamos 12 grupos de constelaciones, más o menos cada uno con 3, ¿verdad? Eso nos daría 36. Pero es que en mi opinión no había 12 grupos de constelaciones, sino 14. Por lo tanto, llegaríamos a esa cifra fácilmente, 42, también desde ese punto de vista, 42, 40 y 48, como los griegos, ¿no? Bien, dejándonos un poco de este ámbito más especulativo, lo cierto es que, claro, he hecho estos grupos con un criterio muy claro, que cada grupo tenga una figura humana. Que por cierto hay también 14 figuras humanas en el disco de Dendera, más o menos. Habría que excluir a lo mejor alguna, igual que, por ejemplo, en Géminis, pues están los dos dioscuros unidos. Bueno, solo cuento como una figura humana. Bien.
Cada grupo de constelaciones, también lo he llamado escenas, prefiero llamarlo ahora mismo grupo. Cada grupo está protagonizado por una persona, es el protagonista principal, que interactúa con ciertos objetos, seres, en general, animales, enemigos, que serían las otras constelaciones. Bueno, veremos también que se pueden construir quimeras bajo este criterio muy interesantes, superponiendo cada grupo, haciendo coincidir su constelación principal, es decir, la que representa a un ser humano. Y así obtenemos quimeras interesantísimas, y no solo quimeras, sino también animaciones. Eso es lo más chocante de todo. Lo más chocante, apariciones de personajes clave. Esto lo veremos poco más adelante, sobre todo cuando lleguemos a Sagitario, pero por lo pronto vamos a ir en orden y estando como estábamos a la altura de Libra, Cáncer y Virgo, vamos a pasar a la siguiente, que sería Ofiuco, que por cierto Ofiuco debería ser el 13º signo del zodíaco. ¿Por qué? Siempre que amanece, vamos a ver de dónde viene el número 12. Viene de que normalmente hay 12 lunas llenas a lo largo de un mes, de un año, perdón. Por lo tanto hay 12 meses, ¿verdad? Que a veces hay 13 lunas llenas. La 13ª sería lo que se conoce actualmente como la Blue Moon. Una Blue Moon. Ofiuco sería un 13º signo del zodíaco si nos ponemos estrictos, porque tiene un área propia. Es decir, que aquí tenemos ya 13 grupos. 13 grupos. ¿Por qué? Porque la eclíptica sigue, dibuja una línea. ¿Qué es la eclíptica? Por cierto, no lo he explicado. Cuando amanece, el Sol, obviamente, lo vemos subir por el horizonte, pero momentos antes de subir ahí había estrellas. Bien, pues si vamos apuntando durante un año entero, ahora el Sol sale por aquí, y vamos dibujando puntos en un dibujo que represente las constelaciones del cielo, y viendo que se dibuja una línea, una especie de recorrido aparente del Sol durante un año. Obviamente no es el recorrido. Esto es lo que se conoce como la eclíptica. Muy bien. Tenemos un 13º grupo, cuidado, Ofiuco. Por eso se plantea a veces, hay por ahí un bulo, dice, se quiere plantear como el 13º signo de zodíaco. Bueno, aquí vemos que el número 14, cuidado, lo que propongo no es ninguna tontería. ¿Por qué? Porque yo propongo que en este camino, este recorrido, deben ser recorridas todas las constelaciones del cielo para explicar todas las historias. Y hay no solamente 13 grupos de constelaciones aquí, figura humana, sino que tenemos la estrella polar, no podemos ignorarla, ¿no? Estaría en el centro, la cima de esa cúpula celeste. Claro, si vemos, por ejemplo, el famoso mosaico y otras representaciones, ¿no? Pero el famoso mosaico de Valencia de Heracles, aparecen sus 12 tareas rodeando una figura, una representación, una escena central. En ese centro, ¿qué está? Está Heracles con la reina Ónfale. El ónfalos es una piedra que estaba, ¿dónde? En el centro del mundo, en Delfos. ¿Vale? Ese centro del mundo que evoca la estrella polar. Todo gira alrededor de ese eje imaginario que aparece en muchos mitos como si fuera un árbol gigantesco que conecta el cielo con la tierra. Ya iremos viendo que aparece el significado de montaña, de árbol gigantesco, cuando nos estamos acercando hacia la estrella polar. Bien, pues, ¿qué representaría? Ya lo comenté en el podcast anterior. ¿Qué representaría Ofiuco? Tenemos a un hombre sujetando una serpiente, la cabeza con una mano, la cola con la otra. Una postura extrañísima, no tiene ningún sentido. Y el sentido que tiene, pues hay que buscárselo, claro.
Se parece muchísimo a las representaciones típicas de Heracles cuando está cazando la cierva, porque le sujeta los cuernos con las manos. De la misma forma, ya lo adelanto, que se parece muchísimo a Aquarius y Capricornio, las representaciones típicas de cuando Heracles está cazando el toro de Creta. Esto puede sorprender mucho, ¿no? Porque al principio decimos toro a Taurus. Bueno, pero es muy fácil demostrar que se parece mucho y ahora no voy a entrar en ese punto. Pero volviendo con esto, estamos en Ofiuco y lo cierto es que hay un catasterismo explícito, clásico, en Pseudo-Eratóstenes que relaciona a Asclepio con Ofiuco. Es interesante, la verdad, hombre. Es una serpiente, evoca un poco el caduceo, el bastón de Asclepio, ¿no? Tan parecido al caduceo. Es muy interesante porque si vemos la Acrópolis de Atenas, si vemos la Acrópolis, veremos que el santuario de Dionisio está colocado a la derecha del templo de Asclepio, el santuario y el teatro romano, o sea, pues, perdón, el teatro griego. Teatro muy interesante. Ya estuvimos comentando que se parece a la cúpula celeste. Incluso en uno de sus estadios, una de las reformas que sufrió, no sé si luego se mantuvo, tuvo 13. mm, ¿Cómo cómo podría expresarlo? Los asientos del teatro están dispuestos en forma de cúpula, ¿no? Bueno, pues estaban agrupados en 13 grupos, son como 13 cuñas que están ahí siendo dibujadas, pues, por un lado, por la forma de cúpula de toda la zona de los asientos y por otro lado, por esa separación que van dibujando estos caminitos, pues obvio, ¿no? Tenían que, a veces podían tener necesidad de evacuaciones rápidas o lo que sea. Y entonces nos encontramos en una de sus reformas 13 grupos de asientos, muy interesante porque claro, que representaban ahí historias producidas con un patrón astronómico. Esa es mi hipótesis, todas, no una ni dos. De acuerdo, pues esto no quita que pueda haber obras con un origen más profano, ¿eh? No, pero me sorprende lo que me cuesta encontrar alguna de esas historias. Si bien es cierto que no siempre es tan fácil encontrar un significado y muchas veces, no voy a engañar a nadie, bueno, bastantes veces, no termino de ver el significado, pero es que, por ejemplo, no sé, aunque he estudiado griego, he hecho mis exámenes, pero no sé suficiente griego antiguo como para terminar de ver esos juegos de palabras que sí he encontrado muchos, ¿eh? Pero vamos, he encontrado, pues yo por mí mismo pocos, pero sí, por autores es fácil ver la relación de los mitos con las constelaciones gracias a estos juegos de palabras que por otro lado suelen despreciarse como etimologías falsas o etimologías folk, no son realmente eso. Serían más bien formas de conseguir que esas constelaciones evoquen historias y producen nombres de personajes, etcétera, epítetos de los dioses. Llegamos entonces a Ofiuco y hemos visto que coincide con la forma en la que suele ser representado el ciervo que tiene que cazar Heracles, y que la quinta tarea, como comentaba, me generó muchos problemas. ¿Dónde podemos ubicarla? Porque, ¿qué hace Heracles en su quinta tarea? Tiene que limpiar unos establos de un rey. Se entiende que en los establos habrá caballos, ovejas,
animales domesticados. Sin embargo, estamos en un tramo de este recorrido en el cual, en principio, no hay nada. No hay nada más que animales salvajes, prácticamente. Y tenemos un jabalí, tenemos un león, tenemos ciervos, está un águila, animales que no han sido domesticados, o por lo menos que no cuadra que estén dentro de un rebaño, ¿no? Dentro de un establo. No hay ovejas, no hay cabras, no hay caballos. Ahora bien, donde sí los hay es bastante más lejos. Tendríamos que seguir hacia el oeste y llegar a el segundo encuentro con la Vía Láctea. Es decir, este sería el primer encuentro si dejamos que el cielo vaya girando. Llegará un momento en el que, bueno, nos encontremos con Cefeus, que está encima de Aries, es un macho cabrío. Al lado está Andrómeda y al lado de Andrómeda está Pegaso. Por ahí anda también Tauro. Bueno, quieras que no, representa un bóvido. Tiene que ver también, ¿verdad?, con la domesticación del ganado. Tenemos Capricornio, una cabra de mar, pero evoca también este significado, ¿verdad? Tenemos que irnos muy lejos de repente. De repente al otro extremo, literal. Dicho esto, claro, bueno, pues podemos seguir con la historia a ver si hay alguna pista. Se dice que Heracles tuvo que construir un río artificial, bueno, una especie de canal artificial que conectase dos ríos de Grecia, del Peloponeso, dos ríos paralelos, en horizontal, completamente, y creo que era el Peleo y el Alfeo, y allí donde estaba el rey, no recuerdo el nombre ahora, perdonádmelo, allí donde se encontraba este rey, tenía que ir hacia abajo, en dirección al sur, hacia el Alfeo, porque en medio se encontraba el establo, unas bestias asombrosas, míticas, producían unos excrementos, pues, en fin, también míticos. La cuestión es, tenía que limpiar aquello. Claro, aquí el único río que hay es la Vía Láctea. Pero la Vía Láctea, ¿qué es? ¿Es el Alfeo? ¿Es el Peleo? ¿Qué es la Vía Láctea? ¿O será la Vía Láctea ese camino que va acabando? Normalmente se representa en esta tarea Heracles excavando la tierra para comunicar, ¿no?, estos dos ríos. Pues esa es mi hipótesis. Una más. De hecho, la Vía Láctea también fue producida por Heracles en otra historia. En una historia cuando era pequeño, en la que mordió el pecho de Hera con tal fuerza que del chorro que salió se generó la Vía Láctea. A todo esto hay que añadir que Hera, siendo como es la esposa de el rey Zeus, rey del Olimpo, cuadra que esté representada por Casiopea. Casiopea está debajo de Zeus, era su esposa, es la única reina que aparece en todas las constelaciones griegas. Además, es un lugar absolutamente privilegiado, que es la Vía Láctea, relacionado con el Olimpo en otras leyendas. Muy bien. La cuestión aquí es, ¿y esos dos ríos? ¿Cuáles serán? Un río en el norte, un río en el sur. Nos encontramos muchas veces en los mitos, no solo griegos, referencias a dos serpientes. Son dos serpientes que se roscan en una vara, o son dos ríos también. Y en mi opinión, por ejemplo, las dos serpientes del caduceo representan las dos mitades del recorrido que estamos haciendo. ¿Por qué dos mitades? Porque la cúpula celeste, en su sentido más sencillito,
la superficial, digamos, entre comillas, cúpula celeste se puede dividir en dos. Entonces, la mitad, que sería lo que yo suelo llamar esta parte del recorrido, donde hay más bestias salvajes, donde hay nacimientos, y luego una segunda mitad, donde hay muertes, donde hay decrepitud, donde hay, bueno, pues otro tipo de eventos. Y esos dos serpientes, por cierto, que también hay un mito que dice que Heracles, cuando era bebé, Hera le mandó, por una cuestión de celos, que Heracles no nació de Hera, de celos por la amante de Zeus, le mandó esas dos serpientes cuando estaba en la cuna. El caso es que vemos que dos serpientes no serán dos serpientes, dos ríos. Llegado el caso, esa forma de un recorrido en el cielo es sencillamente una línea, es la eclíptica dividida en dos también. ¿Qué puede evocar una línea en la mente? Pocas cosas, pocos objetos del mundo que nos rodea puede ser evocado, y sobre todo en el pasado, por una línea recta. Entonces, había ríos, había serpientes, y además los dos muy conectados, porque hay serpientes de río. Entonces, este es el sentido. Es decir, si colocamos una imagen ante nosotros similar a la del disco de Dendera, similar pero con las constelaciones griegas, como por ejemplo hacían los árabes y bueno, también los griegos. El caso es que no conservamos muchas. La cuestión es que tenemos una mitad arriba, una mitad abajo y la Vía Láctea que conecta ambas mitades. Esto también nos evoca otras imágenes de Heracles muy típicas, por ejemplo, cuando sujeta las dos columnas, bueno, extiendo los brazos en las dos columnas que separan África de Europa, que por cierto también aparece en Sansón, que no debería extrañarnos porque realmente el origen de todos estos mitos es oriental. El caso es que así sí, claro, pues por algún motivo es como que salta de repente desde, desde abajo de la Vía Láctea, como que fuera para arriba, y luego desde arriba tira para abajo y genera la Vía Láctea. Entonces comenzaría por Orión, según esta hipótesis. Al lado de Orión pues hay un perro, bueno, pues un ganado, un perro, ¿verdad? Que gira el ganado, va subiendo poco a poco, te vas topando con Macho Cabrío, Aries, con la constelación Capra, que tiene la auriga un poquito antes, incluso con los bóvidos, y bueno, pues es como que ese río, que por cierto ahí hay un río, que es el río Erídano. Es decir, desde arriba, justo en ese punto, Orión está sobre un río. Río, la constelación se llama Erídano. Entonces, cuadra bastante bien. Erídano aquí sería el Peleo. Sube, 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 pum, 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 pum. Llega hasta el rey, Cefeus. Tiene algún problema legal con el rey porque no le quiere compensar. Tiene que llevar a juicio, etcétera, ¿no? Entonces le apoya, a Heracles le apoya a su hijo. Bueno, pues no sé si se referiría a Orión o a Andrómeda, hija de, sí, con total claridad de Cefeus, y que está al lado de él, pero en todo caso, el caminito sigue, 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 y si seguimos el caminito, esto es muy interesante, y para mí fue casi una revelación a la hora de aceptar esta hipótesis, porque no solo hemos pasado por todos esos animales, nos hemos encontrado un rey, que ojo, esta tarea vale que todas las otras tareas se las encargó un rey, pero es que en ninguna otra tarea se encontró un rey, aquí sí. Bien, entonces, ojo, un rey, ganado domesticado. Entonces seguimos, vamos un poquito más para arriba de Cefeos y ¿qué nos encontramos? Sagitario. Nos encontramos Sagitario, es interesantísimo porque efectivamente la sexta tarea, ¿cuál será? La sexta tarea será cazar las aves.
Y ahí tenemos a Áquila, y ahí tenemos los cisnes, el cisne, Áquila, Sagita. Bien. Bueno, pues sin entrar en muchos más detalles, uno de los instrumentos que usó para cazar a esas aves monstruosas, esas aves que eran devoradoras de hombres, uno de los instrumentos, usó un instrumento musical. Bueno, pues efectivamente, entre Cygnus y Áquila tenemos un instrumento musical, lira. Pero bueno, casualidades, ¿vale? Es la única constelación que representa explícitamente un instrumento musical. Bien. Y hemos llegado hasta ahí siguiendo ese caminito. Entonces, la historia prototípica vuelve a confirmarnos este recorrido. Vuelve a confirmarnos cómo el patrón debe ser recorrido, pero resulta muy extraño y relativamente difícil de justificar hasta que aplicamos un poco los conocimientos más básicos que tiene un artista visual. Porque, claro, si el hombre, iba a decir el hombre prehistórico, desde mi punto de vista bastante probable que estas ideas procedan de muchísimo tiempo atrás a los egipcios y a los sumerios. ¿Por qué? Pues porque al otro lado del Atlántico nos encontramos en América unos mitos que tienen una serie de huellas bastante similares a las que tiene cualquier objeto en el que haya sido producido con un patrón astronómico. Entonces, por eso yo lo remitiría, una gran antigüedad, pero vamos a dejarnos de eso. Por cierto, es un tema que he tratado en el ensayo, en la segunda parte, y considero que se puede justificar mucho. Muchas quimeras y, en fin, no entro más en eso. Volviendo con esta cuestión, tenemos entonces, como he dicho, que aplicar una serie de conocimientos sobre lo que es el lenguaje visual, como siempre. Estamos desde el principio diciendo, el hombre, el egipcio, el griego, arcaico, el sumerio, miraba al cielo, buscaba allí unos signos divinos, es un artista divino el que ha hecho, o varios artistas divinos, los que han hecho, normalmente bajo dirección, como en cualquier obra humana, igual que hay muchos albañiles y un arquitecto, ¿no? Siempre bajo dirección de una persona, pero un dios principal, pero bueno. ¿Con qué intención? ¿Con qué intención? ¿Cómo se comunican? ¿Y cómo se comunica un artista? Un artista puede dibujar algo y que tenga un mensaje oculto, pero también se comunica el movimiento de una determinada forma, por medio de líneas, por ejemplo. Entonces, bueno, pues yo sabía un poquito de eso, prácticamente nada, y profundicé un poco cómo se expresa el movimiento por medio de líneas o personajes que se miran. Tengo alguna hipótesis en ese sentido, pero al final he ido a lo más sencillo. La Vía Láctea es un río. Entonces, si viajamos del este al oeste, como dice un himno órfico dedicado a Heracles, tú haces todas tus obras del este al oeste. Sí, pero se topa aquí, después de la cierva, con la Vía Láctea, como un río donde choca y claro, va para abajo. Un río que está en una cúpula que es una especie de catarata, va hacia abajo. ¿Y a dónde te lleva? Pues es que te lleva al otro lado. Pero si te lleva al otro lado de la cúpula, entonces has pasado por debajo de la tierra. Bueno, eso no lo entendía para nada. No lo entendía para nada, la verdad. Sería un viaje subterráneo, pero si nos paramos a pensar, por ejemplo, en este podcast, hemos explicado hoy, hemos visto cómo hay también asesinatos aquí y hay nacimientos. Hemos visto esta pareja que murió, recordemos la historia relativa a aquel velo, el león
la fuente, ¿verdad? Entonces murieron los dos y la historia no transcurría más allá de la Vía Láctea, no había nada relativo a un rey, no había nada relativo a un toro, ¿no? Por decir algo. Simplemente se mataron, se suicidaron por una confusión producida por el velo, que sería la cabellera de Berenice, esa constelación, y también por Leo. Y por cierto que el mito termina incinerándose los dos, o ella expresando el deseo al cielo de que quiere que sean incinerados los dos en una única urna. Lo único ahí que parece urna es crátera, cual quizá pueda tener alguna relación con lo que he comentado en el pasado, ¿no? Pero relativo a Libra, una balanza, un juicio, el mundo subterráneo, precisamente por aquí, porque ahí está Libra. Entonces vemos que hay una historia que coincide muy bien y que habla de muerte. Aquí, incinerar. Ojo que crátera está encima ¿de qué? Está muy cerca de a casi nada, de la cola de Escorpio. Y debajo de la cola de Escorpio, ¿qué hay? Ara, altar, un fuego. Un fuego se entiende sagrado. Entonces, aquí hay muerte, porque aquí hay batalla. Y hay un viaje por debajo de la tierra. O sea que en algunos mitos al menos tiene sentido. Pero también hay muchos nacimientos. También lo hemos hablado. Se puede ver con más calma, pero hay experiencias sexuales. Ya algo vamos a comentar ahora en la sexta tarea. Vemos, por lo tanto, o intuimos que ha habido un viaje subterráneo. Yo, la verdad es que estaba obviamente mirando las historias sumerias, en las que de hecho se basaron tantos mitos griegos, los principales. Y estaba mirando el Enuma Elis, estaba mirando obviamente Gilgamesh, la epopeya de Gilgamesh. Encontré la referencia allí a unos hombres escorpión que vigilaban las puertas del inframundo, mundo subterráneo, en concreto llamadas las puertas del sol, puertas en plural, porque se entiende que el sol baja, sube por debajo de la tierra, y hombre, escorpión, hombre escorpión, aquí hay un escorpión, y hay un viaje subterráneo. Bueno, me llamó mucho la atención. Incluso las representaciones que se hacen suelen representar dos escorpiones, uno a la izquierda, otro a la derecha. Y cuidado que tienen alas. Son escorpiones que tienen alas. También tienen cuerpo humano. En mi opinión sería un híbrido entre Virgo. Virgo es una mujer, sí, pero bueno, un cuerpo humano, ¿no? Virgo, Escorpio y Sagitario a la izquierda. Ofiuco, pues no lo voy a negar, no me cuadra. No me cuadra o no importa demasiado. El caso es que por proximidad se podría evocar así. Quizás sea forzarlo un poco, no lo sé. Pero desde luego las constelaciones zodiacales sí que las compartimos con los sumerios, ¿no? De eso no hay ningún experto que lo vaya a negar. Alas, cola de escorpión. Sagitario, Escorpio. Un signo zodiacal después de otro, hombre, puede ser el motivo por el cual se ignorase Ofiuco, porque no es reconocido como un 13º signo del zodíaco. Mira, pues al final me va a gustar la división entre 12. Entonces, bueno, era una pista. Una vez más, la historia que aporta mayor luz sobre este punto del viaje subterráneo es una historia primigenia, prototípica, mucho más que la de Heracles. Estamos hablando de la titanomaquia,
la titanomaquia, en la cual Zeus hace vomitar a Cronos. Lo hace por medio de una especie de un brebaje que creo que fue Rea, no recuerdo bien, creo que fue Rea, la esposa de Cronos, la que ayudó a Zeus a preparar este brebaje. Sería Crátera, bien, que ya tiene algo de este sentido en algún otro mito. Crátera de una forma mucho más obvia en las argonáuticas. Medea prepara una poción, sería la combinación de Virgo con Crátera, Virgo está encima, prepara una poción que le van a dar a la serpiente para matarla, bueno, matarla o dejarla tontada, ¿no? Vamos, el sentido de Ofiuco, que parece una especie de piedra que aplasta a una serpiente. Y entonces, bueno, pues luego roban el vellocino, no entremos ahora, sería Leo, bueno, que es de oro y son unas pieles, pero no entremos mucho en eso. La cuestión es, aquí hay un banquete, aquí hay, entonces, hay también muerte, ¿verdad? Lo hemos visto. Entonces, banquete, muerte, banquete, envenenamiento. Cronos es envenenado y vomita. Ese vómito, ¿qué es? Es la Vía Láctea. La Vía Láctea. Y se nos dice, lo primero que vomita Cronos, que es la piedra que le dio su esposa en sustitución a Zeus, porque claro, Zeus seguía vivo, por eso, se lo llevó a Creta, etcétera, ¿no? ¿Por qué digo que sería la piedra? Bueno, pues porque sospechosamente tiene una forma piramidal, Ofiuco. El cuerpo, ya recordemos que las piernas de Ofiuco apenas se ven en el cielo, tienen muy poca magnitud. Entonces vemos una forma ovalada, triangular, piramidal, que es precisamente la de los fétilos, encima de una serpiente. Y eso lo vemos ahí, pegado a la Vía Láctea. Es, en mi opinión, bueno, personas, todas, son cuestiones que pueden discutirse, ¿no? La cuestión es hasta dónde llega ese vómito de Cronos. Claro, va viajando porque es algo que sale de dentro de Cronos, ¿verdad? Sale de su estómago, entonces se evoca la idea así de algo interior, el mundo subterráneo, y vemos luego, efectivamente, a dioses ahí en la Vía Láctea o alrededor. Tendríamos, por ejemplo, a Poseidón representado con Aquarius, muy claramente. Ya veríamos por qué en todo caso, pero bueno, hay muchos motivos. Géminis asociado con el Hades. Vemos a... bueno, sin entrar en muchos más detalles, la cuestión es que tenemos por un lado eso, sí, está evocado, más o menos algo que está dentro, que está abajo, que sale hacia afuera, hacia arriba, porque además es un viaje hacia abajo, pero luego la Vía Láctea se va a recorrer hacia arriba en aquel tramo. Es decir, desde Orión hasta Cefeus, incluso más allá luego. Por lo tanto, se va a recorrer luego de abajo a arriba, de algo que sale. Pero en este punto hay algo muy interesante, que es que al mismo tiempo está liberando a Zeus del mundo subterráneo a los centimanos y a los cíclopes, que van a ser fundamental luego, son una pieza fundamental para poder vencer a los titanes, a Cronos con sus hermanos. Entonces, aquí hay literalmente una historia muy prototípica, muy importante, en un lugar privilegiado donde a esta altura hay clarísimamente un viaje subterráneo. Y que luego tiene que ver con lo otro, porque claro, allí está también Cefeus, y Cefeus es ese líder que que efectivamente está arriba, en la cima de ese tramo de la Vía Láctea. Bien, luego, dentro de la titanomaquia, nos encontramos con que, bueno, ahí lo que conservamos son tristes resúmenes,
por desgracia, pero sí que sabemos que en toda la Titanomaquia, tal como la conservamos en Hesíodo, etc., pues hay luego un viaje subterráneo, pero parece que en dirección opuesta. ¿Por qué? Porque aquí lo metemos, o sea, sacamos, recorremos la Vía Láctea hacia arriba, el segundo tramo, y luego, cuando lleguemos a la segunda mitad del patrón astronómico, vamos a recorrer ese mismo tramo de la Vía Láctea, pero hacia abajo. Es decir, se recorren en caminos opuestos, ¿eh? La Vía Láctea se recorre en dos ocasiones durante este patrón astronómico, pero una vez se recorre en un sentido y la otra en otro. Por lo tanto, aquí, en la historia de Cronos, con la Titanomaquia, vemos que primero se libera a alguien del Tártaro y luego Zeus mete en lo más profundo del Tártaro a los titanes. Vía Láctea recorrido hacia abajo. Además, este tipo de recursos, algo que crece, algo que decrece, tiene un nombre dentro de literatura, no lo recuerdo ahora, pero es un recurso bastante habitual. Tendría aquí, bueno, pues si no su razón de ser, un motivo para usarlo, ¿no? El caso es que, por cierto, se encuentra esta contraposición, se encuentra varias veces, muchísimas veces, de forma continua, y es bastante divertida, incluso cómo se expresa. Pero, por lo pronto, podría quedarse así. Es sin duda la más obvia. Luego hay alguna otra historia muy importante que, bueno, todas tienen una luz enorme bajo este prisma. Pero, por ejemplo, tenemos la castración de Urano. Entonces tenemos a Urano se le castra y ¿qué crece? Bueno, se dice que Cronos lanza al mar la hoz y allí caen también los genitales. Entonces sería la cola de Escorpio, que es la que roza con la Vía Láctea en el primer tramo. La cola de Escorpio representaría esa hoz que dice que tira al mar, o bien sus genitales. Y luego, haciendo un viaje subterráneo, vemos que en el otro lado está Afrodita, que sería la auriga, y que crece, bien, pero por el camino hemos pasado cerca de Hidra, en combinación con Centaurus y con Cáncer, forma, como vimos antes, un ictiocentauro. Pues sabemos que Afrodita aflora del mar, acompañada a cada lado de un ictiocentauro. Y este sería el motivo, es decir, el recorrido, surgen los ictiocentauros, y entonces cuando vamos en el lado opuesto, después del viaje subterráneo, vemos que tenemos ahí a Auriga Afrodita, Afrodita Urania, naciendo del mar. Coincide también con la Acrópolis en el siguiente sentido. Tenemos el río Eridanus arriba. Antiguamente estaba ahí. Era un río que existía en Atenas. Estaba recorriendo justo al norte de la Acrópolis y justo al sur, cuidado, que Pisístrato construyó. Fue muy importante porque creó el canon de Homero, Pisístrato. O sea, tenía unas intenciones, o sea, la historia ha convertido en un tirano. Bueno, a ver. Ocurre como con los faraones egipcios, obviamente que contribuían a la sacralización de todo su entorno, etc. Pisístrato construyó allí un acueducto, se descubrió no hace mucho. Descubrieron tramos de ese acueducto no hace mucho. Estaba, obviamente, en los textos clásicos ya estaba. Estaba en el sur, estaba pegado también a la Acrópolis, pero en el lado sur. Serían como estos dos ríos. ¿Y qué conecta? ¿Qué es lo que conecta? Bueno, pues tenemos las dos entradas
a la puerta principal, una desde el sur y otra desde el norte, a puerta de la Acrópolis. Que toda la Acrópolis en realidad representando la elevación de la cúpula celeste, más o menos, tendría que ser una especie de ensanchamiento de la Vía Láctea, porque obviamente ahí hay muchos dioses y había que construir unos cuantos templos y no vas a ponerlo uno pegado al otro y de todo, no, hay que escoger alguno, Zeus, Cefeus, Andrómeda, la hija de Cefeus, pues Atenea, efectivamente, colocada al lado del altar de Zeus. Tenemos a Apolo un poquito para allá, Artemisa en una posición que evoca la de Sagitario, evoca, no es literal, porque ya digo que sería una Vía Láctea ensanchada. Recordemos por último que no deja de tener también un sentido, ¿cómo podríamos decir?, escatológico, precisamente a esta altura, a la altura de Libra, ¿eh? Cuidado. ¿Por qué? Pues porque un nacimiento implica, como decíamos antes, que alguien ha fallecido y su alma viajará y volverá, que es lo que hace este recorrido, vuelve al punto de partida casi. Bien, el Sagitario no está exactamente en el mismo punto de partida, pero está en esa mitad derecha de la cúpula celeste. Y por lo demás, pues nos resulta tan fácil, desde luego, entender este punto, por eso me he alargado un poco. Sin duda es ver una historia, otra y ver que todo va coincidiendo. Pero vamos, siempre con sencillez y sin duda teniendo en cuenta historia prototípica, Heracles, eso es lo que no hay que perder nunca de vista, nunca. Por eso le dieron un lugar principal en la religión griega. Se puede añadir muchas más cosas. Por ejemplo, cogemos a Zanes y lo tumbamos, su espalda sería el horizonte. Luego tendría alrededor, sobre todo en su versión romana, a Ion, se dibujaba el zodíaco entero, ¿verdad? Entonces, si lo tumbamos, con su espalda, tenemos que coincida y también este disco con el horizonte, y vemos que tiene una serpiente, cuidado, que está dando vueltas alrededor de su cuerpo y pasando por su espalda. O sea, por ese mundo subterráneo y varias veces, no una, a veces ni dos, son 4. Hay historias que requieren un doble recorrido por todo el patrón astronómico y por lo tanto requieren 4 vueltas. Bastante habitual. O en lugar de tener una serpiente que da muchas vueltas, podemos imaginarnos 2 serpientes enroscadas. Y sin duda esto ya no es tan... Pero primero hay que ver que las historias cuadran con este recorrido. Porque si no se ve, pues resulta una conclusión, pues no sé, de locos. Pero realmente, si cada mitad es una serpiente, ¿cómo aparecen representadas en el caduceo? Pues la verdad es que aparecen representadas dando cada una vuelta. Y en sentidos opuestos. Y esa es la representación más típica del caduceo. 2 serpientes cada uno a una vuelta. Completa. Entonces la primera serpiente tendría la cabeza en Leo y la cola en Aquarius o en Sagitario, si se quiere. La segunda serpiente tendría la cabeza en Géminis y la cola en Aquarius. Y cada una da una vuelta completa. Ese es el caduceo. El caduceo representa el mensajero de los dioses clarísimamente, porque Isis no era Hermes, pero tenía el mismo bastón y también era el mensajero, ¿no? Era también el mensajero. Y bueno, hay una relación entre Orión y Escorpio a nivel astronómico interesante, que cuando aparece uno desaparece el otro. Cual se ha conectado también con el mito de Escorpio matando a Orión. Orión era un personaje típico, también era un cazador.
Entonces, bueno, no deja de tener su relación. Sin más, nos vemos en el siguiente podcast. Por favor, suscribíos si os ha gustado el contenido. Si queréis preguntarme algo, dejadlo en los comentarios. Y ahí tenéis Twitter, ahí tenéis todos los recursos, el blog, con material visual, pues para poder visualizar todo, porque realmente no es fácil.